Bienvenidos. Hoy día vamos a ver un concepto llamado cursor explícito, en donde vamos a poder tratar los datos, ¿sí?, de consultas que entregan más de una fila, ¿ya? En videos anteriores vimos cursores implícitos donde había unas precondiciones para poder ejecutar esos cursores. Ahora vamos a utilizar cursores explícitos en donde vamos a poder obtener múltiples columnas y múltiples filas y vamos a poder tratarla parecida a un arreglo a través de un for each en Oracle, ¿ya? Se puede a través de while y do while, pero vamos a trabajar de la forma más sencilla. Después vamos quizás a ver cómo se puede programar con while y do while, ¿ya? Para quizás solventar el problema de el cierre de estos cursores, ¿ya? Como dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los cursores explícitos consumen bastantes recursos y hay que procurar de ejecutar consultas que no consuman o no alteren del todo la base de datos si es que se van a ejecutar en un momento quizás crítico. Entonces lo ideal es que quizás que se ejecuten con consultas parcializadas o con elementos bien quizás definidos, con la finalidad de que no hayan problemas de rendimiento o bloqueos o interbloqueos, porque también se pueden hacer transacciones. Más adelante vamos a ver que podemos hacer transacciones y podríamos quizás generar interbloqueos de tablas y producir problemas a la hora de realizar transacciones, ¿ya? Así que hay que tener ojo con los cursores explícitos, ¿ya? Para ello primero vamos a revisar los procedimientos. Nosotros creamos un procedimiento la vez anterior, vamos a actualizar y vamos a verificar. ¿Ya? Este que está malo lo voy a borrar porque no me acuerdo para qué lo usé, ¿ya? Pero el que dejamos puesto parece que no está. Creo que no estaba, hay que buscar el código entonces. PR cálculo, procedimiento, función. Vamos a refrescar acá las funciones. Salario. Voy a abrir el archivo que tenía antes, que es el 7. Le habíamos puesto PRC cálculo bonificación. Yo no sé por qué no está acá en la sección de procedimiento. O si está no lo vi. No está. Voy a volver a ejecutar esto, ¿ya? Para que veamos que sí estaba funcionando. Esto lo vimos en la clase anterior, en el video anterior, ¿ya? Y al parecer no se está creando. A ver. No se agregó dentro de la base de datos. Algo definí mal. A ver. Create o replace. Ya, y termina aquí. Voy a ejecutar solo esto. Ahí está, cálculo de bonificación. Acá está. Yo no lo había visto. Sí estaba, ya. Entonces voy a cerrar esto. Ya. Verificar que el contenido que teníamos era el siguiente. Este era el bloque, o sea, el procedimiento que habíamos generado, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí estábamos haciendo un ciclo iterativo donde vamos a buscar el mínimo y el máximo. Y esto no es lo más óptimo del todo, ¿ya? Porque estamos buscando información y ejecutando, si bien consulta, estamos yendo, si son 107 registros, 107 veces a la base de datos a buscar información, ¿sí? Para este registro se está buscando, o se está haciendo un select, aquí se está haciendo otro select, aquí se está haciendo otro select, otro select y otro select, ¿ya? Si esto lo multiplicamos, ¿sí?, serían 107 por 5, ¿ya? Imagínense ir a buscar información de forma quizá eh, de forma por bloque, ¿ya? Quizás esto no sea lo más óptimo, ¿sí? Tendríamos que revisar porque estaríamos juntando muchas consultas y que la tabla tiene millones de registros. Vamos a estar ejecutando por cada, supongamos si 1 millón de registros, serían 5 millones de consultas para obtener la información, ¿ya? Porque estamos buscando estos datos, ¿sí? Elemento por elemento. Quizás sería más óptimo ir a buscar una sola vez o quizás en varias consultas de información y después procesarla. Y quizás no tener 1 millón, 5 millones de consultas, sino quizás menos consultas, quizás, no sé, 200 300 consultas, ¿sí? Pero hay que tener ojo también, como les digo, los cursores explícitos cargan información en el servidor de la base de datos
¿sí? Y provoca que si son muchos los datos que están procesando, van a estar muchos recursos ocupados en términos de CPU y de memoria, ¿sí? De memoria RAM. Así que vamos a modificar esto, ¿sí? Vamos a hacer los cálculos manualmente como lo hacíamos antes, pero buscando la información completamente a través de una consulta. Vamos a hacer una consulta un poquito más compleja que nos permita obtener esta información ya procesada. ¿Ya? Sí, se puede. Entonces, vamos a hacer la consulta primero por separado. Vamos a hacer el select asterisco from employees join departments on. Vamos a poner un alias aquí de punto department id igual a e.department id, y vamos a hacer un join con jobs. Vamos a colocar j.jobs id va a ser igual a e.job id, y vamos a hacer acá o vamos a mostrar quizás por ejemplo e.first name concatenado de inmediato con last name. Aquí, ojo, aquí sí necesitamos colocar alias, porque cuando recorramos los resultados, vamos a necesitar los nombres de las columnas y tienen que ser específicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo ejecuto esto, hay un campo que está erróneo, a ver, department ID, parece que lo escribí mal. Si se dan cuenta, aquí tengo la información, ¿sí? Pero arriba como nombre sale first name y sale la expresión. Aquí debiésemos colocar un alias como, no sé, full name. ¿Ya? Y ejecutar. Y ahí tenemos el full name, ¿ya? Podemos colocar también el ID, el employee ID, por si queremos mostrarlo y agregarlo dentro de la información. Podemos mostrar otro campo. Vamos a revisar qué campo estábamos calculando. Estábamos buscando el full name, el department name. Lo podemos mostrar de inmediato de punto department name y el nombre, el job title. Y qué más tenemos que calcular, el salario y la antigüedad. Entonces podemos mostrar el salario con e.salary y la antigüedad podemos calcularla con sysday y colocar acá e.hireday y hacer el cálculo de inmediato acá, ya dividido 365 y lo truncamos, trunc, y le damos el alias de antigüedad, ¿ya? Vamos a ejecutar esto y aquí tenemos toda una sábana o todo un set de datos. Quizás el orden no importa, quizás no, todo depende de si que lo necesitan. Ya, vamos a contar quizás cuántas personas están dando. Nos están dando 106 registros. Si se dan cuenta, hay una persona que no tiene asociado, por ejemplo, el employee ID o el department. Tendríamos que hacer un left, ¿sí? Y dejar quizás el campo vacío. ¿Ya? Ahí está dando los 107. No sé cuál será la persona que tiene nulo en algún campo. Acá está. Este campo lo tiene nulo, que es el departamento. Tiene otros datos agregados, pero no tiene el departamento, ¿ya? Si quieren ordenarlo, podemos colocar un order by acá. Recuerden que el order by a nivel de base de datos genera procesamiento porque tiene que ser un orden lógico, y ese orden lo realiza a través de el temp table space, ¿sí? Con el table space temporal, ¿ya? Y tiene que ocupar el disco y el procesador para poder ir ordenando, ¿ya? Entonces vamos a ordenar, por ejemplo, por el employee ID, ¿ya? De manera ascendente. Entonces ahí está ordenado, ¿ya? Esto en términos de plan de ejecución no sé si es que estará del todo optimizado. Parece que del todo no, porque estamos yendo a buscar todos los registros, ¿sí? Estamos haciendo un full sobre las tablas. Si bien aquí estamos yendo por los índices, ¿sí? Estamos buscando todos los registros. Si una tabla muy grande, por ejemplo, tiene 100 millones de registros,
lo ideal quizás sería particionarla y ejecutar por segmentos, ¿sí? No buscar todos los 100 millones de registros, sino que quizás segmentarla y generar quizás algún tipo de ciclo iterativo para que se divida esta consulta en varias consultas, ¿sí? Ya, no voy a cerrar. Vamos a ejecutar entonces esto, vamos a tomar esto y lo vamos a transformar en un cursor explícito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no vamos a necesitar ninguna, ni esta variable no, esta variable no, esta variable no. La del bono sí porque hay que calcularlo, ¿ya? De hecho podríamos hacer el cálculo aquí con un case, pero lo vamos a hacer acá, ¿ya? Así que el bono lo vamos a dejar, salario tampoco lo necesitamos, el inventario tampoco, ninguna de estas variables, solo el bono, ¿ya? Vamos a borrar esta variable, vamos a borrar esta variable y vamos a crear una variable que se llame cursor, de tipo cursor, por eso se llama cursor explícito, porque vamos a escribir de forma explícita que esto va a ser un cursor. Cursor, el nombre del cursor le vamos a dar un nombre. Vamos a colocar que estos son los empleados, ¿sí? MP Cur, ¿ya? Así se va a llamar mi cursor, MP Curs. Y aquí podemos colocar parámetros de entrada para poder filtrar, ¿sí? Podríamos colocar, por ejemplo, no sé, row number, ¿sí? Y definir quizás segmentos para dividir la cantidad de registros que queremos mostrar en el cursor o que queremos ejecutar. Pues mientras vamos a ejecutar los 107 porque no son muchos los registros. Sí, vamos a definir aquí la consulta. Voy a copiar la consulta. Ya. Entonces supongamos que tuviéramos que agregar un filtro. Aquí debiésemos colocar la variable. Por lo general le colocan que es de entrada. No sé, podría ser como les decía, row num b number. Y después la ocupan en su where. Aquí colocan su condición where y la colocan la condición de sí, que es de igualdad. La colocan ahí, ¿sí? Si es de fecha también pueden colocar filtro. No voy a omitir por esta ocasión. Ya, de hecho más adelante vamos a ver que podemos abrir un cursor y después ejecutar otro cursor por cada una de las filas del primer cursor que se abre, ¿ya? Pero mientras vamos a dejar esto acá, voy a ejecutar acá, ¿sí? Para ver si que me muestra los datos, si me los muestra ya. Con eso ya tenemos creado el cursor. Vamos a modificar la lógica de este for, ¿ya? Y de los quizás de algunas de las secciones. Por ejemplo, esto de acá ya no lo necesitamos. Sí, tenemos que recorrer el ciclo. Para ello vamos a abrir o aperturar el cursor. Colocamos for, el nombre de la variable que va a recorrer el cursor. Recuerden que vamos a utilizar un for each y para ello vamos a tener que tener una variable que va a iterar n veces, ¿sí? Y va a obtener la información actual y vamos a poder mostrarla, ¿sí? Yo por lo general le coloco fila y en bajo b y el nombre del cursor, ¿sí? O fila mp cur b, ¿sí? Es un poquito largo, pero esto dice que es una fila o representa una fila del cursor MP, ¿sí? Y le coloco B de variable, ¿sí? Entonces sé que va a ser una fila completa. Coloco in y ahora coloco el nombre del cursor que vamos a aperturar. Este cursor lo vamos a abrir, ¿ya? Le colocamos el nombre del cursor. Si tiene parámetros hay que agregarle aquí los parámetros. No le vamos a colocar ningún parámetro en esta oportunidad. Y colocamos loop en loop. Y dentro agregamos la lógica, ¿ya? Dijimos que necesitábamos el full name, el department y todos estos datos. Lo voy a copiar, ¿ya? Vamos a ir de a poco, vamos a copiar esta sección y vamos a editarlo, ¿sí? Vamos a ir acá, vamos a copiar aquí dentro del for que recorre el cursor. Recuerden que aquí estamos abriendo el cursor, ¿sí? Y toda la fila completa que se obtuvo se va a dejar en esa variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos el full name ya no tenemos que llamar a la función. De hecho podemos hasta borrar esa función, la vamos a dejar ahí por mientras, pero podríamos ir a borrarla. Colocamos el nombre del cursor, la fila, donde está la información de la fila, está acá. Y colocamos el nombre de la columna. Por eso es importante el alias en la consulta, porque vamos a ir a buscar a través del alias. Por ejemplo, el full name está en full name, ¿sí? Entonces aquí coloco punto full name, ¿sí? Va el alias, ¿sí? Si no tiene alias y el nombre de la columna, el nombre de la columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, department name, yo voy a colocar el nombre del cursor, punto el alias está acá en department name, ¿sí? De nuevo, nombre del cursor, borro la función que tenía antes y coloco acá el nombre del alias. Como no tiene alias, coloco el nombre de la columna. En salario lo mismo, coloco el nombre del cursor, punto el nombre de la columna. Si se dan cuenta, para esto ejecutamos una única consulta en vez de colocar, en el caso anterior teníamos varias consultas que se ejecutaban n veces y estábamos ocupando dentro del for aquí
Si eran 107 registros, estábamos multiplicando o generando 107 por 5 eh, llamados de consulta, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? A ver, vamos a revisar. Estoy medio con sueño, así que sería 1170 es por 10, es la mitad. Pero ya estoy cansado, así que sería 107. No, 1070 sería por 10. Ya, vamos a multiplicarlo por 5. 535 consultas, más las dos de el mínimo y el máximo. 537 veces vamos a la base de datos. Son consultas pequeñas, ¿sí? Pero imagínense si fueran muchas las consultas, esto tardarían demasiado, ¿sí? En cambio, como esto es una consulta, se demora lo que se demora esa consulta y después ejecuta, ¿ya? Sí, hay que tener en consideración de que esta consulta no sea tan grande y no vaya a buscar tantos recursos. Como les digo, podemos hacer interbloqueos y que estamos haciendo transacciones. Más adelante vamos a ver transacciones, ¿ya? En el video siguiente vamos a... toda la información que estamos capturando la vamos a guardar en una tabla, ¿ya? Y ahí ya estamos haciendo una transacción y estamos haciendo un bloqueo de la tabla al insertar, ¿ya? Entonces, de hecho, al leer también se pueden hacer inserciones, o sea, bloqueos o interbloqueos, generar interbloqueos. Entonces vamos a seguir. Aquí está el salario está en el campo salary. Y el cálculo de la antigüedad, falta el punto y coma acá. Y el cálculo de la antigüedad está ya hecho, entonces llamamos a la antigüedad, el nombre del cursor, punto a la antigüedad, ¿ya? Entonces ya tenemos la misma información que teníamos antes, que se procesaba en funciones dentro del cursor, ¿ya? Entonces, en este caso estamos optimizando la búsqueda, la cantidad de tiempo que se va a demorar este procesamiento, ¿sí? Lo más probable es que este procesamiento se demore mucho menos que el procesamiento anterior, pero hay tan poca data que va a ser casi imperceptible el cambio. Así que lo ideal es que si quieren hacer algo parecido, sea con un volumen más alto de datos, 10.000 registros, 100.000 registros, ahí ya van a encontrar una mejora considerable en realizar quizás lo que estábamos haciendo anteriormente con respecto a un cursor explícito. Eh, Aquí sigo con lo mismo del cálculo, el cálculo va a ser igual, así que esto me lo puedo llevar prácticamente copiar y pegar, ¿sí? Y lo único que modifiqué es que ya no voy a estar llamando a las funciones, voy a ocupar los cálculos que generé en el cursor explícito y voy a recorrer e iterar, ¿ya? Otra ventaja que me da esto es que si, como en el caso anterior, teníamos un valor iterativo, íbamos desde el menor al mayor, si hay un ID que no esté en la base de datos, aquí en la consulta no va a aparecer. ¿Por qué? Porque el registro no existe, ¿sí? Si el empleado no existe y ese ID no existe, no lo va a mostrar. Por ejemplo, si aquí, en el caso anterior que teníamos acá, como va de uno en uno, y por ejemplo el ID, no sé, 200 lo borraron, aquí igual voy a procesarlo y no lo va a encontrar y me va a tirar un error de que no existe, que está controlado pero que no existe, ¿sí? Voy a borrar toda esta lógica. Vamos a dejar el método así, de esta forma. Se dan cuenta que aquí está el cursor explícito, que va a obtener, si ejecuto la consulta acá, va a obtener este set de datos, ¿ya? Entonces va a tener n filas y ¿cuántas columnas? Son 6 columnas, ¿sí? Son 107 filas y 6 columnas, ¿ya? En realidad, eso es lo que da, ¿ya? La ventaja, como les digo, es que cuando hacemos cursores, esto va a caer cuando se aperture en una variable que es esta variable, y vamos a poder recorrer la fila completa con cada una de las columnas. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, está fila, nombre de columna, fila, nombre de columna, fila, nombre de columna. Por eso es importante que esta consulta tenga alias. Si no tiene alias, les va a dar un error, ¿ya? Les va a dar un error. Por ejemplo, aquí tenemos el alias acá. Quizás no le dé el error de ejecución, sino que cuando vayan a buscar el campo no vayan a encontrarlo, ¿ya? Ya, vamos a dejarlo como estaba antes porque primero tenemos que decir que funcionaba y corregir los errores. Vamos a ejecutar primero así, corrijamos los errores y después veamos el tema de dejarlo sin un alias, ¿ya? De hecho aquí me dice que hay varias variables que no están declaradas, ¿ya? Ah, sorry. Aquí esas variables no están declaradas. Entonces, de hecho ni siquiera las borré, ni siquiera las necesitaba porque podía llegar y copiar esto y ponerlo acá. Copiar esto, que es el nombre del departamento. Aquí está el título, así que lo copio acá. Y el salario igual. Y la antigüedad igual. Ya, entonces, aquí esto no me daba valor agregado.
Y aquí en antigüedad, aquí coloco la antigüedad que ya está calculada en fila mpcur antigüedad, ¿sí? Y aquí también, y aquí también. Ya, el salario también hay que cambiar ahí el salario. El salario está en la variable fila mpcur salario. Aquí está el salario. Entonces, si se dan cuenta, ahí estoy calculando el bono. Vamos a ver si que ahora funciona. Sé que se corrigió todo. Se dan cuenta, ahí compiló. ¿Ya? Entonces puedo ejecutarlo. Si lo ejecuto, obtengo lo mismo que tenía antes, pero optimizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a ir una vez a la base de datos y en la misma consulta hice los cálculos y obtuve la información. El único cálculo que no obtuve fue este, que es un poquito más complejo, quizás es un poquito más complejo, pero esto mismo se puede hacer en una consulta con un case. ¿Ya? Entonces podemos ir, entre comillas, mezclando entre cursores implícitos e explícitos cada vez que necesitemos, y la idea es que se analice si es que vamos muchas veces a la base de datos o no, y si es que vamos pocas veces a la base de datos, si es que estamos obteniendo muchos registros en una primera instancia o no, ¿ya? Porque como les digo, lo ideal es procesar por lotes que sean quizás no tan considerables, no tan grandes, ¿sí? Entonces, vamos a ver si es que, como les decía, quitar el alias aquí antigüedad, si es que sigue funcionando. Lo más probable es que me aligue aquí cuando vaya a buscar aquí la antigüedad. ¿Ya? Se dan cuenta, me dice que no encuentra antigüedad, ¿ya? Porque tendría que colocar quizá el nombre, que sería algo así. ¿Ya? Y no sé si es que pueda colocar, a ver, vamos a colocar un nombre de esta forma, lo más probable es que me tire error. No se puede, ¿sí? No se puede colocar una expresión para los nombres, ¿ya? Entonces, o sea, en realidad lo sabía, pero era para demostrarle que esto tiene que tener alias, sí o sí. Entonces, el cursor explícito, sí, buena práctica, o siempre considerar cada expresión darle un alias. Si es una columna, dejarla con el nombre que tiene o cambiarle el nombre a través de un alias. Entonces, vamos a ejecutar esto de nuevo para que vean que está correcto. Entonces, en resumen, vimos dentro de un procedimiento almacenado la utilización de cursores explícitos. De hecho, podemos utilizar cursores explícitos en funciones, en procedimiento almacenado y en bloques anónimos también, ¿ya? Entonces es una herramienta más que nos permite mayor flexibilidad y realizar acciones, ¿ya? Para poder quizá optimizar lo que vamos a hacer, pero hay que tener esas consideraciones, ¿sí? Que si yo aperturo o hago un cursor que busca todos los registros de una tabla, tampoco es del todo correcto. Quizás buscar con algún filtro, filtrar por fecha, hacer un intervalo de fecha ahí, determinar que quizás si hago un intervalo de fecha, quizás voy a procesar de 50.000, 100.000 registros, 200.000 registros, para que después vaya liberando recursos. Porque si llego y ejecuto toda una tabla y quizás tiene, no sé, 300 millones de registros, van a hacer una consulta que traiga 300 millones de registros y después van a estar iterando y calculando, y los cálculos y las variables que generan van a utilizar memoria, y el cursor todavía está aperturado, van a empezar a llenar la memoria, y en un momento se les va a caer el software. Entonces, el programa que están ejecutando y la base de datos va también a caerse. Ya recuerden que están trabajando con la base de datos. Entonces, al que le están quitando recursos al servidor de base de datos. Y con eso pueden quizás botar toda la infraestructura de una aplicación a nivel de motor de base de datos. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Hay que tener esas consideraciones al momento de realizar esto, y por lo general hay que hacer pruebas en ambientes parecidos a los de producción con quizá un comportamiento un poquito más real. Entonces hay que revisarlo, ¿ya? Entonces, como les decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si utiliza cursores, hay que hacer pruebas, ¿sí? Muchas pruebas, ¿sí? Porque como les digo, esto se ejecuta en la base de datos y pueden quizás romper o botar la base de datos y sea crítico, ¿ya? Así que eso por hoy día, chicos. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima.